¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Arturo Uriostegui y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Impulsando el Derecho. Bien, los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Hoy en la sección Dato Curioso con Itzel Carmona nos presentará algunos datos interesantes de los expresidentes mexicanos. Bueno, pues ahora vamos al otro lado del estudio con Abraham Uriostegui, que nos tiene más información. Arturo, muchas gracias. Auditorio, soy Abraham Uriostegui y los invito para que nos escriban vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Con gusto leeremos al aire sus saludos y comentarios. También pueden sugerirnos temas que les gustaría que abordáramos en el programa. Y bueno, como cada primer martes de mes, tendremos la entrevista con el maestro Alejandro Celio, con su sección Conociendo el Derecho Penal. Abordaremos el tema Problemas de la reinserción social en México. Y en la sección Lector o Espectador, Natalia Yan nos presentará 3 novelas contemporáneas para estudiantes y amantes del derecho que en verdad no se deben perder. Ahora los invito a ver la sección Dato Curioso con Itzel Carmona. Adelante, Itzel. Bienvenidos, soy Itzel Carmona y les presentaré la sección Dato Curioso, donde veremos algunos datos importantes, interesantes e incluso chuscos de los presidentes de México. Por ejemplo, ¿sabías que Benito Juárez fue el presidente de menor estatura de la historia? Medía tan solo 1.37 metros de altura. Porfirio Díaz, por ejemplo, se casó con su sobrina Delfina Ortega, pero esto no es lo más raro, sino que no asistió a su boda y mandó a un representante en su lugar, pues él estaba muy ocupado planeando el sitio de Tacubaya. Otro expresidente mexicano que está en la lista de dato curioso es Guadalupe Victoria. Él fue el primer presidente de México y su nombre real era Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. En una calculada estrategia publicitaria se cambió el nombre a Guadalupe Victoria. ¿Sabías que Melchor Mosquiz, aunque solo fue presidente del 14 de agosto al 27 de diciembre de 1832, decidió bajarse el sueldo para ganar solo 18,000 pesos al año? Además murió en la miseria porque jamás intentó saquear las arcas de la nación. Ahora vamos con Álvaro Obregón, quien perdió su mano en el campo de batalla. Decidió suicidarse, pero nunca lo logró. Su objetivo, porque ese día su ayudante se le olvidó cargar el alma. ¿Pueden creerlo? El siguiente expresidente y uno de los más populares es Enrique Peña Nieto. Él cuenta que el secreto para mantener su copete es el limón. Su madre le ponía unas gotitas de ese cítrico. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, creo como a 5 minutos estamos en el... Oye, despacio, cerebrito. Esta fue la sección Dato Curioso. Soy Itzel Carmona. Ahora vamos al otro lado del estudio para... Muchas gracias, Itzel. Muy divertida tu sección Dato Jurídico. Vaya que nos diste a conocer cosas sorprendentes que no sabíamos de los expresidentes de México. Bueno, para dar inicio a nuestra entrevista con el maestro Alejandro Celio, en su sección Conociendo el Derecho Penal, les comento que abordaremos el tema Problemas de la reinserción social en México. Maestro Alejandro Celio, sea bienvenido a Impulsando el Derecho. Sin duda, el tema que abordaremos es un tema muy interesante y de gran trascendencia. Y le pregunto, ¿qué es la reinserción social según el artículo 18 constitucional? Bien, buenas tardes. Soy el abogado Alejandro Celio. Estamos aquí en el programa Impulsando el Derecho. Por mi sección Conociendo el Derecho Penal. Como siempre es un honor estar participando con los maestros Abraham y Arturo Uriostegui y la abogada Stephanie Reséndiz. Hoy vamos a tocar un tema que es de mucha relevancia, que es la reinserción social, los problemas de la reinserción social en México, que no se está llevando a cabo como tal, ¿no? Desde mi particular punto de vista, pues es un poco insuficiente. En el transcurso del programa vamos a ver los motivos por cuales es insuficiente el sistema de reinserción social que se está llevando en los centros o en el sistema penitenciario. Bien, ¿qué es lo que nos dice el artículo 18
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que nos menciona es la reinserción social, es dirigir a una persona a una sociedad de la cual él se encontraba apartado. ¿Cuáles son los elementos que nos menciona este artículo 18 constitucional? Bueno, pues es el trabajo, ¿no? Los centros o el sistema penitenciario deben de fomentar, deben de proporcionar trabajo, capacitación del mismo, salud, ¿no? Deben de estar revisando que tengan buena salud los sentenciados, los reos, bueno, ya no se utiliza esa palabra, son los sentenciados. Lo que es el deporte también hay que fomentarlo mucho. Con esos elementos se busca, como mencioné, dirigir a una persona a una sociedad a la cual él se encontraba apartado. Y no nada más eso, también lo que se busca es que ya no vuelva a reincidir, esto es, ya no vuelva a delinquir otra vez, ¿no? Ya no se repita esa conducta. Bien. Ahora bien, abogado, desde su punto de vista, ¿se cumple en México con el fin de la reinserción social? Bien, yo creo que no se está cumpliendo con esta parte de la reinserción social porque los sistemas o los centros penitenciarios pues es el mismo que se está ocupando desde hace siglos, ¿no? Es la cárcel, que originalmente pues es más que nada como castigo, ¿no? El encerrarlos es más que nada como castigo. En el 2008 entró esta figura en la reforma penal de la reinserción social, pero el sistema penitenciario no cambió. Entonces, como lo mencioné, es un sistema, es una cárcel que se está utilizando desde los tiempos de Egipto, por ejemplo, Babilonia, que en ese tiempo eran cuevas, pero al final la finalidad pues era el castigo. Y actualmente pues se sigue utilizando de la misma forma. ¿Por qué? Porque si no se utiliza de esa manera, entonces viene el reproche social de por qué no lo castigas, ¿no? ¿Por qué no lo encierras? ¿Por qué no lo refundes en la cárcel? Etcétera. Pero no nos damos cuenta que esta figura viene a sustituir todo ese tipo de castigo. La idea de este sistema de la reinserción social es más que nada un tratamiento que deben de llevar estas personas para que al momento de que concluya la sentencia, la pena, pues ellos puedan incorporarse sin problema a la sociedad de las cuales ellos se encontraban apartados como lo mencioné hace un momento. Y bueno, realmente no se está trabajando con políticas públicas, no hay un interés por mejorar esta parte de la reinserción social. ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo. La prueba está en que luego estamos en la calle o con X personas, ¿no? Llegamos a escuchar pleitos entre ellos y lo primero que hacen es querer espantar a otra persona que su pariente acaba de salir de la cárcel, ¿no? Entonces, en lugar de salir readaptados, no, la readaptación no es una palabra correcta. Salgan con un buen tratamiento penitenciario, por ejemplo. No, todo lo contrario, creo que hasta salen más maleables. Entonces no, por consiguiente, desde mi punto de vista no se está cumpliendo con este fin de la reinserción social. Maestro Alejandro Celio, le pregunto, ¿usted cree que la cárcel será el ambiente ideal para una reinserción social? Bien, yo creo que la cárcel, como se mencionó, no es un ambiente correcto. ¿Por qué? Porque en la cárcel, el centro penitenciario, el sistema penitenciario que se está manejando actualmente, no solo en México, sino a nivel global, se está haciendo de una forma que se estaba realizando hace siglos, ¿no? De la época de Egipto, por ejemplo, ¿no? Entre otros. En ese tiempo eran cuevas, pero bueno, la finalidad es que la cárcel, pues, como actualmente la conocemos, pues es más que nada un sistema de castigo, un sistema inquisitivo,
¿no? Se nos olvidó o se nos estaba olvidando que al momento de que entra esta figura de la reinserción social, pues ya no se convierte en un lugar para castigo, sino ya se debería de convertir en el deber ser en un lugar que es como para tratamiento penitenciario, ¿no? Pero sí, efectivamente entra esta figura, pero el sistema y los centros penitenciarios pues siguen siendo los mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando se intenta ayudar realmente a estas personas que están dentro de estos centros? Pues viene ese reproche social, ¿no? De castígalo, refúndelo en la cárcel. Lo siguen viendo como hace siglos. Son lugares de castigos, son lugares de torturas, etc. Y yo creo que este tema, más que jurídico, yo creo que es un tema cultural, ¿no? De nada nos sirve estar haciendo leyes y reglamentos sobre la reinserción social si no tenemos todavía la capacidad de comprender qué es esta reinserción social, ¿no? Ya no es o ya no debe de ser el castigo, debe de ser un tratamiento penitenciario, y los tratamientos pues no se llevan en cárceles, los tratamientos se llevan por ejemplo, en hospitales especializados, claro. Eso no quiere decir que van a quitar cárceles y van a construir hospitales y hospitales, no, pero sí deben de tener por lo menos lo mínimo, en este caso especialistas, para que se pueda llevar a cabo ese tratamiento de una forma correcta, y desde mi particular punto de vista pues se tiene que llevar de una manera individualizada. De otra manera no se puede, es muy complicado que se pueda cumplir con este fin, es muy complicado que la cárcel sea la ideal para poder llevar este tratamiento, porque al final la reinserción social es un tratamiento, ¿no? Es un tratamiento que deben de llevar cada uno de los que se encuentran en esos centros. Entonces, por consiguiente, bueno, por lo que lo mencioné un poquito de historia, la cárcel no es un lugar ideal para poder llevar a cabo una reinserción social. Ahora bien, ¿usted cree, abogado, que será indispensable fomentar la lectura a los sentenciados para una correcta reinserción social? Bien, fomentar la lectura a los sentenciados, yo creo que sí es una manera muy correcta, porque la lectura, independientemente si te encuentras dentro o fuera de un centro penitenciario, de una cárcel, pues aquí lo que tenemos que generar es más que nada conciencia, ¿no? Cultura. Entonces, como lo mencioné hace rato, yo creo que este tema de la reinserción social, más que jurídico, yo creo que el problema es cultural. Y la lectura ayuda bastante. Tenemos un asunto en Estados Unidos, en el estado de Virginia, una jueza, 5 chicos que grafitearon, los encerraron. ¿Cuál fue la sentencia de esta jueza? Los mandó a leer libros, ¿no? Libros sobre el Holocausto, libros sobre racismo, etc. Esa fue la sentencia, y de cada libro que ellos leyeran, pues tenían que hacer un ensayo, no nada más era leerlo y ya, no, un ensayo. Y de esta manera fue que ellos cumplieron su sentencia. Se leyeron 12 libros, 2 ensayos se entregaron. Este sistema de reinserción social pues fue muy efectivo, fue tan efectivo que estos chicos no volvieron a delinquir, y fue tan efectivo, o es tan efectivo, que en personas que llegaron después con la misma juez, fue la misma sentencia para todos ellos, y se vio una mejora que actualmente siguen aplicando este tipo de sentencia, principalmente en los jóvenes. Les cambió la mentalidad, ¿no? Les cambió la mentalidad de leer, les generó conciencia, tuvieron o tienen mejor cultura. Entonces sí, desde mi particular punto de vista, fomentar la lectura a los sentenciados pues es muy importante, pero no nada más es toma el libro y ponte a leer, y no, porque infortunadamente ahorita tanto los que están dentro como los que están fuera leemos o leen
leen pero no comprenden qué están leyendo. Entonces es muy importante sí fomentar la lectura, pero que se encarguen con los distintos especialistas que deberían de estar en los centros penitenciarios, llámese psicólogos, psiquiátricos, médicos generales. La arquitectura penitenciaria también es muy importante, ¿no? Para que ellos se puedan sentir a gusto, ¿no? A lo mejor ya no tanto, no sé, omitir un poco las rejas, ¿no? Ya las rejas las tenemos, pero bien ubicadas, ¿no? ¿No? Son rejas y te empiezas a imaginar lo peor de una cárcel. Los centros penitenciarios tienen que trabajar mucho en esta arquitectura penitenciaria para también ya ir borrando todas esas ideas de rejas, lo relacionas con cárcel, lo relacionas con lo peor, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces sí se tiene, bueno, regresando al tema, a la pregunta principal, sí es muy importante que se fomente la lectura, pero la lectura a conciencia, la lectura, hay infinidades de libros de acuerdo a las conductas que ellos han estado cometiendo. Bueno, pues vamos a enfocarnos en qué conducta cometiste, vamos a ver qué temas pueden estar relacionados y sobre eso pues vas a trabajarlo, ¿no? No precisamente que lo pongan como sentencia, como en el estado de Virginia de Estados Unidos, simplemente en todo ese proceso de su reinserción social, pues ellos estén tomando esa conciencia. Esto me lleva a preguntarle si es suficiente los elementos que integran la reinserción social. Bien, si son suficientes los elementos que integran la reinserción social, yo creo que no, porque se han dado casos en la vida real que gente que es muy inteligente, gente que es muy trabajadora, genios matemáticos, por ejemplo, que han cometido hechos ilícitos. Entonces, desde mi particular punto de vista, yo creo que no son suficientes los voy a repetir, el trabajo, la capacitación del mismo, la salud, el fomento al deporte y la educación. Pero también se han dado situaciones diferentes, ¿no? Donde sí efectivamente pues realmente llevan una reinserción social a algunas personas, pero a la mayoría no. Algo se está haciendo mal o algo no estamos haciendo, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero regresando al tema, a la pregunta principal, se han conocido infinidades de situaciones de gente que incluso tiene doctorados no académicos, gente que son profesores en universidades, niños, por ejemplo, niños genios, ¿no? En distintas materias, y sin en cambio, todas estas personas brillantes han cometido hechos ilícitos. Entonces, pues con estos casos vemos que no son suficientes los elementos. Yo creo que regresamos a lo que fue la pregunta anterior, de generar esa conciencia, más que fomentar la lectura, generar esa conciencia, tratar de cambiar esa cultura para que estos elementos puedan ser suficientes, puedan complementarse. Porque hay muchísimos casos que vemos que son gente muy preparada, gente muy estudiada, etcétera, y sin en cambio cometen este tipo de conductas, como el criminal de Estados Unidos, Ted Bundy, un chico mexicano, de apellido Ovalle, si no mal recuerdo, con medallas de oro, medalla de bronce en concursos de matemáticas, y sin en cambio cometieron delitos. Entonces, desde mi particular punto de vista, no son suficientes. Yo creo que se tiene que trabajar muchísimo en esa parte de generarles realmente la conciencia, y yo creo que también se tiene que trabajar muchísimo en lo que es la arquitectura penitenciaria, para que ellos también puedan sentirse
en ese tratamiento penitenciario se puedan sentir diferentes. Y bueno, ahora entonces, ¿la reinserción social será correcta para todos por igual? Yo creo que no es correcta el tratamiento que se está llevando para todos, porque todas las personas son diferentes. Entonces aquí yo creo que lo que se tiene que estar trabajando es un criminodiagnóstico individual para revisar, ver comportamiento, temperamento, de qué lugar vienes, porque no todos los sentenciados vienen de la misma colonia, por ejemplo, del mismo lugar. Entonces también hay que estudiar, ¿no? La sociología entra también en esta o debería de entrar en este tratamiento penitenciario y estar dentro del criminodiagnóstico, ¿no? Para poder identificar realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo y el entorno de la persona. Entonces, el tratamiento ideal yo creo que debería de ser muy individualizado junto con todos los profesionistas que realmente se requieren para poder llevar un tratamiento adecuado. Esto es el médico general, el psicólogo, el psiquiatra. Otra vez vuelvo a repetir lo mismo, influye demasiado la arquitectura penitenciaria. Eso sí, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Lugares muy fríos, lugares muy desagradables, pues no ayudan mucho a un tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que seguimos en lo mismo, ¿no? Sigue llevando este sistema o estos centros penitenciarios como desde hace siglos y no hay ningún cambio. Sí, efectivamente, en el 2008 integras esta figura de la reinserción social, pero no cambias la arquitectura, ¿no? No cambias la arquitectura, no cambias la cultura, la conciencia de la sociedad. Ellos siguen pensando de que, no, sigue siendo de castigo y quiero que lo encierres y quiero que lo refundas en la cárcel. Se nos está olvidando a todos que desde que entra esa figura de la reinserción social ya es un tratamiento médico, el cual pues se tiene que llevar como tal. Entonces, desde mi particular punto de vista, mientras no sean los tratamientos individualizados, no se va a poder llevar a cabo esta correcta reinserción social y por lo mismo no están funcionando. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales, porque la arquitectura no ayuda, porque en los mismos centros penitenciarios no tienen a todos estos profesionistas que pueden aportar demasiado al sentenciado para que ellos puedan regresar a la sociedad de una manera civilizada, de una manera estabilizada, y lo más importante es que al llevar este tratamiento ellos ya no vuelvan a delinquir. Muchas gracias por estar en la sección Conociendo el Derecho Penal. Saludos. Muchas gracias, maestro Alejandro Celio. Y auditorio, si les gustó esta entrevista, los invito para que compartan la página de Impulsando el Derecho. También me pueden seguir en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Abraham Uriostegui. En Twitter me encuentran como @AbrahamUriostegui_voy. Y bueno, también en Instagram me encuentran como Abraham_Uriostegui_voy. Bueno, pues ahora vamos al otro lado del estudio con Arturo, que nos tiene más información. Adelante. Bien, pues antes de dar inicio a nuestra siguiente sección, los invito para que nos sigan en Instagram. Nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Y si quieren ver los errores de los conductores detrás de cámaras, pueden verlos en nuestro canal de YouTube, que por cierto, estamos haciendo una apuesta y al término del mes de mayo contaremos qué conductor tuvo más errores durante la transmisión y pague la apuesta. Así que deben estar atentos y les daremos a conocer en las próximas emisiones de qué tratará la apuesta entre los conductores de Impulsando el Derecho. Ahora vamos con Natalia Yan y la sección Lector o Espectador.
Bienvenidos a la sección Lector o Espectador. Soy Natalia Yan y hoy les recomendaré 3 novelas contemporáneas para estudiantes y para quienes ejercen la carrera de Derecho. Recordarás a menudo este estupendo libro mientras repasas tus apuntes de Derecho Penal. Crímenes. Es un conjunto de 11 relatos basados en algunos de los casos reales a los que Chirac tuvo que enfrentarse durante más de 2 décadas ejerciendo de abogado penalista en Berlín, y en los que se adentra en la naturaleza más salvaje y misteriosa de los seres humanos. ¿Una razón para leerla? El autor recopila historias sobrecogedoras que muchas veces rozan lo macabro, pero las transmite al lector con un estilo sobrio y elegante, estudiando de manera precisa, pero sin emitir juicios de valor, los perfiles psicológicos de los protagonistas y reflexionando acerca de las situaciones extremas que pueden abocar a una persona aparentemente normal a cometer crímenes atroces. La siguiente novela súper recomendada para esta cuarentena es El Buffet. Alberto Spínola es un joven y ambicioso abogado que entra a formar parte de un prestigioso buffet. Berta Salgado es una sagaz periodista con olfato para las buenas noticias y dispuesta a conseguir información a cualquier precio. La vida de ambos se cruzarán en una historia de multinacionales todopoderosas, con oscuras intenciones y en las que todos tendrán que tomar partido, antes o después. ¿Una razón para leerla? Con un telón de fondo argumental clásico, Echevarría ha diseñado un thriller absolutamente recomendable, caracterizado por el fuerte realismo de los personajes y las situaciones en el complejo mundo de la abogacía. Y es que su autor, aunque siempre ha ejercido de periodista, tiene una sólida formación jurídica. No por casualidad, la novela ganó el premio Abogados de Novela 2012. Para cerrar esta sección de Lector o Espectador, les recomiendo la novela El Legado. El senador Fullerton aparece muerto de un disparo en plena calle. El presunto asesino es un joven negro que intenta huir del lugar del crimen y que no es capaz de explicar qué hacía allí. El paso de las evidencias hacen que nadie quiera asumir la defensa de Jamal, excepto Joseph Pinelli, que decide abandonar su buffet para poder descubrir por qué un brillante estudiante de medicina ha arruinado así su vida. ¿Una razón para leerla? En la línea de 12 hombres sin piedad, Buffa regala al lector una reflexión sobre el problema de los prejuicios a la hora de encarar una investigación judicial. En una magnífica historia de corrupción política, tráfico de influencias e intereses encontrados que mantiene la atención desde la primera hasta la última línea. Bueno, pues hasta aquí estas excelentes recomendaciones que todo estudiante y abogado en Derecho deben leer. Soy Natalia Yan y ahora vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Impulsando el Derecho. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Bien, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Gracias por acompañarnos todos los martes, siguiendo esta transmisión, todas las cápsulas y entrevistas que tenemos para todos ustedes. Arturo, pues se acabó el tiempo. Así es, hemos terminado el programa Impulsando el Derecho. Gracias a Alejandro Celio por aceptar la entrevista. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo de camarógrafos, al staff, cámara 2, cámara 3, iluminación, todos los que hacen posible este excelente programa. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, todos los martes. Muy bien, nos vemos, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.